Buen día, antes que nada nos presentamos, somos alumnos vigentes de la preparatoria BUAP con sede Tlacotepec de Benito Juárez, Puebla. Le agradecemos por brindarnos unos minutos de su tiempo para responder a esta entrevista. Dichas respuestas serán tomadas mediante el protocolo de privacidad con el fin de recibir información del área propedéutica de Ingenierías y Ciencias Exactas. A sabiendas de esto, ¿desea continuar con la entrevista? Sí, Gracias. Para comenzar, ¿podría presentarse y contarnos un poco sobre su trayectoria en el ámbito profesional, decirnos y contarnos sobre su profesión y la universidad en la que estudió? ok. Me presento, soy ingeniera en sistemas ambientales. Mi nombre es Brenda Araceli Feliciano Morales. Estudié en la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, que es una escuela dentro del Instituto Politécnico Nacional. Dentro de mi ramo, pues es muy enfocado hacia el área ambiental, es parecida a la ingeniería ambiental, pero con diferente enfoque. Esta se basa más, dependiendo de la trayectoria, que te quieras enfocar en la remediación de suelos contaminados, el área de cambio climático, el tratamiento de aguas residuales, o va muy variante de acuerdo, pues es como una especialidad, entonces en los últimos semestres puedes elegir cualquiera de estos y ya dependiendo de eso es como lo que más va arraigado hacia tu que vas a abarcar. Em, en cuanto a su estudio, ¿qué lo motivó a estudiar esa profesión y por qué en esa universidad? Ah, ok. ¿Por qué en esa universidad? Bueno, yo mayormente quería estudiar una ingeniería y dentro de las ingenierías, pues yo tenía, bueno, yo soy egresada también de la preparatoria Cabrera, entonces ahí tenía muchos compañeros que obviamente querían ir a la UAP. Querían ir a la UAP porque, pues obviamente todo el mundo decía que era la mejor universidad ahí en Puebla, pero yo tenía maestros que dentro de ellos eran ingenieros o dentro de las ramas matemáticas y me decían, es que si quieres estudiar una ingeniería, no te conviene que sea la UAP, porque ellos se enfocan más como a lo teórico y no tanto a lo técnico. Entonces, si tú te vas allá, la posibilidad de que salgas con Ya. un trabajo es muy difícil. En cambio, si vas a otras universidades como son el Poli o son las universidades tecnológicas, ellas te dan como más preparación y al menos para la Universidad Tecnológica de Puebla, ellas te dejan que en los últimos 2 semestres puedes hacer una estadía. Esto quiere decir que vas a un trabajo como tal y pues dentro de ese trabajo pues ya agarras toda esa parte que es como la aplicación y empiezas a agarrar experiencia, lo cual muchas veces la UOP no te da. Entonces, para mí por eso fue en esa universidad, bueno, lo estudié en el Poli por lo mismo, porque es muy enfocado hacia las ingenierías. ¿Por qué decidí estudiar una ingeniería? Pues creo que a mí me gustaba mucho todo lo que eran matemáticas, ciencias exactas. Entonces yo quería eso, pero también iba muy arraigado a que yo también tenía esa parte como ambiental, entonces por eso elegí también esa carrera. También creo que en segundo año de la prepa te dan como un test donde te dicen como, oye, mira, como hacia dónde vas. Y pues obviamente también en mi test todos mis intereses eran de ingenierías y ya te daban como una lista de que mira, estas ingenierías podrían ser enfocadas a tu perfil. Pues ya como que fui buscando qué era la carrera que yo quería y pues en base a eso la elegí. Comprendo. ¿Cuántas formas de titulación tenías disponibles y cuál elegiste? ¿Y por qué? Hay varias formas de titulación. Hay titulación por promedio, hay titulación por seminario, hay titulación por tesis, por proyecto y hay una que es por experiencia. Esa normalmente nadie la agarra porque realmente es mucha. Y yo tomé la de seminario, ¿por qué? Porque era más rápida. Literalmente es como llevar otra materia, la pagas, haces un proyecto dentro de esa materia y la misma persona que te está dando esa materia eh, te ayuda a llevar tu proyecto. Al final de cuentas, haces como un pequeño examen profesional. En ese examen profesional ya te dicen tu proyecto pasó, pero pues dentro de eso ya lo habías estado abarcando. Y realmente es como más rápido que te lo puedan dar tu título, porque
nada más es como medio año llevar esa materia y listo. No necesitas ir ni todos los días ni muchas horas. En cambio, por la tesis, pues te puedes tardar mucho tiempo, por promedio no alcancé como a cubrir el tiempo. Y también hay otra opción que es por curricular y en esa es seriada, entonces tenías que sacar en 3 materias al menos 8, pero eran muy específicos los requisitos, es decir, tenías que ser regular, tenías que haber aprobado en cierto periodo, si te desfasaste en algún momento ya no entraba y como que era más específico y tenías derecho a cubrirlo en medio año, o sea, en medio año ya tenías que sacar todo lo que era tu proceso de titulación. Si no lo hacías en ese medio año, por X o Y razón, ese tipo de forma de titularte se vencía y ya tenías que elegir otra. Entonces era muy pequeño el espacio que tenías para equivocarte. Entonces era como, no, por esa opción no voy. Pues la opción que yo elegí, pues para mí fue como la más rápida. Experiencias que marcaron su trayectoria profesional. Pues yo creo que como todos, al tener la pandemia, obviamente fue un cambio totalmente diferente, no era lo mismo. Yo también tenía pensado como terminar en cierto tiempo y no lo terminé porque para mí era muy importante para mí es que mi carrera es muy práctica, entonces había viajes de campo, había muchos laboratorios, entonces todo eso pues al final te lo trataban de adaptar a como estaba en tu casa, pero no era igual, porque en algunas era como ir a visitas a una industria, ver partes de lo mismo, ir hacia un lugar de campo, hacer un muestreo, hacer muchas cosas que obviamente en tu casa pues no ibas a poder hacer, no se acercaban ni lo mínimo. Y ya dentro de la carrera, pues muchos profesores donde es que al final de cuentas va muy de la mano con que hay muchos profesores que son muy arraigados a que les gusta dar clases, porque realmente no ganaban muy bien. Entonces hay gente que, como ahí el horario es hasta las 10 puede ser desde las 7 de la mañana hasta las 10 de la noche, habían profesores que daban clases justamente en las últimas horas, que eran de 7 a 10 de la noche, y esas personas ganaban muy bien en su trabajo, pero solo llegaban a dar clases en la noche porque eso era lo que les gustaba, transmitir esa parte de su conocimiento y es una parte muy de experiencia, porque ya es como de, mira, allá afuera te van a pedir esto, esto y esto. ¿Lo sabes? ¿Sabes cómo hacerlo? Y ya eso es como lo que más se te va quedando, porque al final de cuentas es lo que más usas allá afuera al buscar un trabajo. Yo siento que estos profesores que quizás no pueda mencionar los nombres, porque en este momento serían como que muchos, pero sí esos que tenían una vocación muy grande, que no eran como de solo estoy dando clases, sino te estoy diciendo cómo es la vida allá afuera, va a ser tu trabajo allá afuera. Comprendo. Y base a tu experiencia laboral, ¿cuáles son las materias más relevantes a las cuales se les debería dar mayor importancia durante la preparación? Pues es que en mi caso, muchas de las materias para mí como que las veía y decía, ¿y yo para qué quiero esto? Si al final de cuentas no voy para allá, ¿no? Por ejemplo, al principio veías todo lo que era álgebra, ecuaciones diferenciales, cálculo integral, cálculo diferencial. Igual no en este momento, ahorita que estoy trabajando, no lo estoy viendo, no lo estoy haciendo. Y como que de primero a sexto se muestran muchas cosas como muy técnicas, bueno, no técnicas, sino como muy de conocimiento, para que cuando llegaras a sexto quizás era como es esto y esto y esto. Y es como de, pero ¿por qué es esto y esto? Porque esto por ley de la termodinámica es así y así, así. Y quizás lo que más yo ocupo en este momento es como las últimas materias de los últimos semestres, pero lo que le hace la diferencia entre, bueno, eso me lo marcaron también, lo que hace la diferencia entre un profesionista y un técnico es que el técnico solo lo hace y el profesionista sabe por qué se hace. Entonces, lo que más se ocupa son las últimas materias porque es lo que realmente se hacen allá en el trabajo, es algo que te lo van a pedir, pero de las primeras materias te explican por qué se hace así o cuál es el por qué, cuál es la fórmula química para que llegaste ahí o cuál es el antecedente histórico para que llegaste ahí. Entonces, eso es lo que le hace diferencia entre que tú sepas hacerlo y sabes por qué se hace así o
o cuál es el antecedente quizás científico de ello. Entonces, sí, las materias que más veías eran como, bueno, es que en mi caso sí son como mucho, aunque soy ingeniera, se ve mucho toda la parte legislativa, se ve mucho la parte, es, todo lo que tiene que ver con las empresas. Entonces, eso es como que lo último que ves en la carrera y eso es lo que más se ocupa. Y todo, bueno, es que en mi campo también va muy de la mano con toda la parte de seguridad en la industria. Entonces de eso tuve como una materia, pero ya con eso puedes meterte a trabajar literalmente solo de eso y empiezas a tomar más cursos. Bueno, es muy interesante, la verdad, eso de que ocupas más las últimas materias y más base a tu experiencia. Em, ¿Qué opciones tenías tú al concluir la universidad? ¿Qué opciones laborales? Ay, bueno, yo realmente, mi problema es que yo dejé mucho la parte, como la parte administrativa de mi carrera al final, o sea, como que primero me concentré en calificaciones, calificaciones, pasar el semestre, calificaciones. Entonces, como que nunca me concentré qué iba después, o sea, qué iba después de que hubiera acabado mi carrera. Lo que iba después, obviamente, era el servicio, la titulación, XXX, y como allá es muy específico todo lo que tienes que hacer, y como mi sede está un poco más lejos de lo que debería ser la sede central, entonces para mí fue muy difícil empezar el servicio, porque como ya dije, en la pandemia me atrasé porque yo quería seguir tomando mis laboratorios y cuando vi que ya no pude, dije, pues ya lo tengo que meter. Me atrasé, entonces como que hubo un momento en donde todo el día estaba en la escuela y en qué momento iba a meter el servicio, quién sabe. Y ya cuando llegué como al octavo y noveno, dije, ¿y en qué momento meto el servicio? ¿Y en qué momento meto esto? ¿Y en qué momento esto? Entonces empecé a meter todo al último y yo salí de la carrera sin tener el servicio social acabado. Salí de la carrera en enero, entonces yo todavía tenía otros 2 semestres, bueno, 2 meses más donde tenía que cubrir el servicio. Cubrí el servicio y ahora sí, acabando el servicio, ya estaba ya así de, yo como que ya incluso personas que yo tenía conocidas ya estaban trabajando y yo así de, ay, espérenme, yo apenas acabé el servicio. Yo acabando el servicio todavía ni siquiera pensé en algún momento que si quería trabajar, que si quería una maestría, que si quería... Yo apenas estaba viendo la titulación y dentro de estas personas que voy conociendo, me ofrecen una oportunidad de trabajar, porque yo les había como dicho, no, pues yo estudié esto. Entonces una persona de mi familia, bueno, cercana a mi familia, conocida, me dijo, oye, es que mi hija necesita una persona que trabaje de esto. Y yo dije, ah, no, pues sí, ¿no? Y ya, o sea, yo ni pensaba en trabajar, pensé que también ni siquiera me iban a contratar. Y yo literalmente llegué a la entrevista y yo no sabía de qué era el trabajo, solo me dijeron, necesitan una persona que sepa de temas ambientales. Y yo llegué y me presenté, les dije, mire, yo sé esto y esto y esto, no sé si esto les sirve en este momento, eso es lo que yo sé. Y curiosamente, por alguna razón, le atiné como al perfil que era lo que estaban buscando y a partir de ahí, pues ya estuve trabajando con ellos. Realmente, como yo estuve en la Ciudad de México y ahorita estoy trabajando aquí en Tehuacán, como que era muy diferente, obviamente, la parte legislativa. Entonces también como que me fui acoplando a lo que sabía, a lo que es de este estado y a lo que obviamente fui aprendiendo en el proceso. ¿Qué opciones tenía en ese momento? Ninguna. Pero ya, al menos en mi experiencia personal, es que en la zona, en esta zona, en toda la zona de Tehuacán, no hay profesionistas ambientales. No lo hay, porque no hay carreras parecidas a esas. Yo estuve trabajando con un ingeniero que es ingeniero ambiental, que él sí salió de la UAP, trabajaba conmigo, obviamente en otro lugar le ofrecieron un mejor sueldo. Él ahorita está trabajando en el ayuntamiento de Tehuacán. Y ahorita, por quiso y razón, estaba yo buscando quién reemplazara el lugar de este ingeniero y no encuentro, o sea, no hay gente que sepa de la materia en la zona. Lo más cercano es ingenieros en alimentos que el último semestre toman una especialidad en ambiental y es lo único que hay.
no hay como que otra persona que pueda tomarla. Y como obviamente solo lo toman un semestre, pues no saben del tema. Y aún así he conocido a personas, porque ya también tenemos nuestra planta tratadora de aguas, entonces la ingeniera que está en este momento ahí es ingeniera en alimentos, o sea, nada que ver, pero pues tuvo que ir aprendiendo con lo que iba viendo. Entonces, también ahorita ya tuve la oportunidad, este, por una lesión, fui también a un doctor y el doctor me dijo, no, pues, ¿qué estudias? Y yo dije, no, pues esto. Y dice, no, es porque tienes trabajo, porque si no, aquí también necesitamos a alguien que se haga cargo de los residuos peligrosos. Entonces ahí dije, no, pues está muy bien, pero al final de cuentas, lo que gracias a Dios me dio la oportunidad de trabajar o de encontrar un trabajo fue conexiones interfamiliares que yo no me esperé que la tuviera. O sea, yo salí y luego, o sea, yo salí, todavía terminé el servicio y 5 minutos, bueno, por así decirlo, 5 minutos después me llegó una oportunidad de trabajo, la tomé y pues ahí sigo. Entonces, va muy variante porque yo conozco personas que tristemente en la ciudad no trabajan de nuestro ramo, son auditores, pero son auditores de calidad, o sea, gente que se dedica a tomar medidas o ver cuestiones más técnicas, entonces no ves del área. A mí sí tuve esa oportunidad, entonces las oportunidades salieron, pero siento que fueron más como conexiones que fueron dentro de, y lo que también aprendí un poco es que no es tanto lo que aprendes en la universidad, sino las conexiones que haces dentro de ella. Porque yo también tenía un compañero que igual se atrasó y era un desmadre y todo lo que sea, pero se llevaba muy bien con un profesor. Este profesor después tiene una empresa, él le dio trabajo, aquí sales, él sabe que es una persona que es muy autosuficiente, entonces la contratan y de ahí ya tienes trabajo. En cambio, hay personas que tenían un buen promedio, le batallaron, están trabajando de algo que quizás no es tan del ramo, pero es más como para ganar dinero, entonces es un poco variante. A veces no es tanto lo que tú estás estudiando, sino lo que haces o las conexiones que tienes dentro de, porque eso muchas veces te va a abrir más la puerta a algo laboral. Súper interesante esa parte de, de tu trabajo y tu campo laboral. Base a tu experiencia laboral, y tu sueldo base, ¿cuál fue el rango de tu primer sueldo que recibiste en tu trabajo? Mi rango del primer sueldo, ¿mensual o semanal? ¿Mensual? Mensual fueron de 8,000 pesos. Y ya posterior se me subió el sueldo a los 3 meses. Fue como un periodo de prueba para ver si era, también para ellos si era factible pues, el trabajo que estaba haciendo con el sueldo que me iban a pagar. Después de eso se me subió el sueldo. Okey, okey. ¿Qué cualidades consideras que necesitan, las personas que van a aplicar para una ingeniería? Mm, Ingeniería. Pues siento que es una persona que le gusta ser muy exacto. O sea, al final de cuentas la ingeniería sí es como de este cálculo debe ser esto y ya. En cambio, una persona que puede ser quizás un poco más en la área social es como depende, pero no, en algunos cálculos es esto o esto y ya. Entonces debe ser una persona, quizás una persona que le guste mucho, que al final de cuentas, al llevar un método llegue a un resultado, ese resultado debe ser exacto. Quizás ya en materias, siento que va muy de la mano con que les guste mucho las matemáticas, o eso es lo que va muy de, y pues no sé, el perfil es ya también de acuerdo, también conozco muchas personas que son pues mecatrónicos y así, y a ellos les gusta mucho ser muy técnicos, así como de, esta pieza es esta pieza, esto va acá, esto es por esto, entonces sí, siento que al final de cuentas son personas que les gusta mucho que una respuesta sea solo esa respuesta, no que haya otra variante. Okey, muchas gracias. ¿Cuáles, los mayores desafíos de tu profesión hoy en día? De profesión hoy en día, pues siento que es una profesión que al menos para mí es, bueno, al menos para la sociedad,
es muy futurista. O sea, quizás la gente no lo ve tanto así como de, ya en ingeniería ambiental, ¿y eso para qué? Pero cuando, por ejemplo, aquí en la zona de Tehuacán, cuando empezaban a ver que ya no había agua, entonces cuando ya les dices, no, pues es por esto, entonces como que ya caen en la razón de que, sí es por eso. Porque yo cuando estudié, mi papá me dijo, hija, tú ni vas a tener chamba. Y curiosamente pasó todo lo contrario, o sea, me llegó un trabajo sin siquiera buscarlo. Entonces, el problema también ahí es que quizás sí hay trabajo, pero sí necesitas ir a buscar a zonas en donde de verdad no haya esa oportunidad, en donde eh, para mí, al menos para mi profesión, se ha tomado en cuenta, porque hay muchos lugares donde no es tomado en cuenta, donde obviamente eso está de más, pero sin en cambio para otras personas es muy diferente y es como una carrera que justamente va según para su auge, porque cada vez más están todos estos problemas ambientales, entonces el problema es que la carrera casi no se toma en cuenta. ¿Por qué? Porque para muchas personas aún no es muy evidente. Entonces, los pocos lugares en donde sí te necesitan son personas conscientes. Sin en cambio, en otros lugares, pues no. Entonces, muchas veces es justamente el campo laboral. Gracias, gracias. Interesante. Para finalizar, ¿qué consejo darías a quienes van a ingresar a este sector? En la ingeniería como tal, pues siento que muchas veces es saber cómo venderse. Eh, Tú sabes algo, de verdad, creo que también justamente tenía una amiga que es mecatrónica y cuando eres ingeniera es más, bueno, a diferencia de mi ramo, sino las otras ingenierías, si eres mujer y eres ingeniera, debes esforzarte el doble. ¿Por qué? Porque allá afuera, tristemente, si ves a un mecánico y una mecánica, obviamente van a contratar al mecánico y no a ti. Entonces, lo que tienes que hacer y como muchas veces también los ingenieros son personas que están detrás de alguien administrativo, tú debes saber ir a venderte. Yo sé esto, yo sé esto, yo sé esto y lo puedo comprobar. Porque si no lo hacen, solo se van a quedar como un técnico más, al lado de un técnico más. Y eso es muy frustrante quizás para muchos porque ya no puedes avanzar o ya no sientes que avanzas. Entonces, incluso eh, en cualquiera de las otras, debes saber cómo ir, venderte y saber que, que ahora sí que lo que sabes, si es algo útil para la empresa donde vas a ir a postularte. Sobre todo le decía porque al final de cuentas los ingenieros son trabajadores no vas a llegar a ser administrativo, sino que tu parte es muy necesito, al menos para algunos, necesito ir, checar esto es para este equipo y así. Entonces, ellos sí tienen que saber llegar, saber presentarse, saber cómo venderse y al final de cuentas saber que, que, que todo allá afuera es mucha competencia. Entonces, para empezar a formarte la experiencia, si tú no estás seguro de lo que sabes, no vas a llegar muy lejos. Pues bastante interesante, la verdad. Le expresamos nuestros más gratos agradecimientos por compartir su tiempo y su experiencia con nosotros. Toda esta información que nos proporcionó es súper invaluable para nuestras futuras elecciones profesionales. Esperamos que tenga una agradable noche y pues esto ha sido todo de nuestra parte. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.